Hola a todos, les saluda Luz Pazmiño, nutricionista del grupo SIGA, y en esta oportunidad me complace compartir una información muy importante desde el punto de vista eh, de la nutrición, sobre todo porque es una situación que usualmente en algunos casos se presenta frecuentemente y no es más que la pérdida de peso en el adulto mayor. Es algo que suele ser de mucha preocupación para los familiares y aquí vamos a aclarar brevemente muchas de estas dudas, cuándo debe ser esta pérdida de peso y cuándo realmente nos debe preocupar. La realidad es que la pérdida de peso en el adulto mayor en gran parte de los casos es muy frecuente en este grupo de edad, en esta etapa de la vida. Sin embargo, que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Existen grandes cambios, sobre todo en la composición corporal de los adultos mayores, y esto es algo que nos debe preocupar cuando compromete la pérdida de músculo, o lo que para nosotros desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico, hablamos de la pérdida de la masa corporal libre de grasa o la pérdida magra. Entonces, en este periodo de la vida, en algunos casos, algunos pacientes suelen presentar una pérdida de músculo o pérdida de masa magra en un rango del 25 al 30%, y esta pérdida se empieza a presentar desde los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a partir de los 30 años debemos empezar a tener estrategias para que esto no avance y no progrese a una pérdida severa de peso cuando ya seamos adultos mayores. No solamente que se pierde músculo o se pierde masa muscular, sino que también aumenta la grasa corporal, lo que por supuesto en algunos casos nos hace aumentar de peso, y nos hace aumentar de peso desde el punto de vista de grasa corporal. Entonces, son dos aspectos que tenemos que tener muy importantes para ir monitoreando e ir controlando a lo largo de la vida. Sin duda, estos cambios de peso en la edad adulta pueden comprometer la mortalidad o la muerte o el aumento del riesgo de la muerte en el paciente. Se asocia mucho que cuando un paciente pierde peso sobre todo en masa muscular, aumenta el riesgo de la mortalidad. ¿Y por qué aumenta el riesgo de mortalidad? Porque aumenta la fragilidad de este paciente y aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades que vayan deteriorando su estado nutricional y vayan deteriorando su estilo de vida. Entonces, esta pérdida de peso sin duda es algo que tenemos que estar muy pendientes, debemos estar muy vigilantes, ya que puede traer efectos negativos en el paciente. ¿Cuándo podemos decir que se recomienda una pérdida de peso? Porque si bien es cierto, perder peso así porque sí no es algo, como ya les mencioné previamente, algo normal y natural. Sin embargo, hay condiciones y hay situaciones muy puntuales en las que sin duda el paciente debe perder peso, sobre todo para mejorar su calidad de vida. Si tenemos frente a nosotros un paciente obeso, un paciente con un exceso de grasa, y que a su vez este paciente presenta alguna enfermedad crónica, sin duda este es un paciente al que debemos recomendar una pérdida de peso. Debemos incluso recomendar esta pérdida de peso si vemos que el paciente presenta algún riesgo de presentar diabetes, de presentar hipertensión, que son algunas de las más frecuentes con relación a enfermedades crónicas. Ahora bien, esta pérdida de peso no debe ser una pérdida de peso que no sea manejada o controlada por un profesional de la salud. Tanto el médico, nutricionista dentro del equipo que trabaje en conjunto con el médico, incluso hasta un médico que pueda hacer la prescripción de la actividad física sería lo ideal para ayudar a que este paciente logre perder peso de la manera más adecuada. Y cuando decimos peso o hablamos del peso, ustedes me dirán, bueno, sí, se habla de la pérdida de peso, pero ¿cuál debe ser ese peso ideal para este adulto mayor? ¿Cuál es el peso aconsejado para este adulto mayor? Pues, sin duda, hay algunos parámetros que debemos cumplir, sobre todo en la edad adulta, en el caso de los adultos mayores, para poder decir de que este paciente está o se encuentra dentro de un peso ideal o un peso adecuado. Vamos a empezar por el índice de masa corporal, algo que solemos escuchar frecuentemente. El índice de masa corporal es la relación entre nuestro peso y nuestra estatura en metros al cuadrado.
Entonces, esta relación en adultos mayores debe estar o se debe encontrar entre un 25 a un 27%. ¿Qué quiere decir? En adultos no mayores, por ejemplo, una persona de mi edad, un índice de masa corporal no debe exceder los 24,9. Sin embargo, para un adulto mayor el rango se amplía un poco más. Y en el caso del adulto mayor ese rango va de 25 a 27%. Además del índice de masa corporal, es ideal que el peso de este paciente pueda proteger no solo el músculo, sino que también tenga la capacidad de proteger la masa ósea que este paciente presenta. Además de esto, vamos a agregar una condición adicional, que este peso no sea muy elevado, que pueda afectar la carga articular, o sea, la carga que ejerce ese peso en las articulaciones y que puedan agravar algunas condiciones como artritis, artrosis, y en otros casos que incluso este elevado peso pueda presentar o traer complicaciones en enfermedades crónicas como lo es la diabetes o la hipertensión. Y además de esto, que este peso nos permita un bienestar físico, un bienestar emocional y un bienestar social. ¿Por qué? Porque ambos extremos son negativos. Si tenemos un paciente muy obeso o tenemos un paciente sobrepeso versus a que tenemos un paciente bajo peso, ambos extremos van a limitar su desempeño social y sobre todo su desempeño emocional y sin duda su desempeño físico. Pacientes extremadamente obesos o muy pesados o pacientes extremadamente delgados dificulta algunas actividades que ellos puedan hacer, ya sea porque se sientan fatigados, porque no se sientan con la estabilidad necesaria, el compartir, el salir de la cama les cuesta a ambos lados, a ambos extremos, entonces es importante que podamos entonces proteger y saber cuál es el camino para ello. Y para poder tener y cuidar este peso, vamos a hablar un poco de qué promueve que el paciente pierda peso. Y algo muy usual, algo que se presente, que tenemos que estar alertas para evitarlo, corregirlo a tiempo, es la falta de apetito. Esta falta de apetito en algunos casos va asociada a alguna enfermedad, va asociada a algún medicamento que el paciente esté consumiendo y sin duda va asociada a algunas condiciones emocionales como depresión, soledad, etc. Entonces esto es algo que debemos corregir y plantear estrategias para mitigar estas situaciones. Hay algunos pacientes que presentan problemas para tragar. Es muy frecuente que hay algunos adultos mayores que en algún momento de la vida se atoren o el familiar dice, mi mamá cuando come este alimento en particular, cuando toma sopa o cuando come pan, cuando come algún alimento con mucha miga, se atora, tose mucho, entonces el paciente ¿qué hace? Le da temor consumir esos alimentos y al darle temor de consumir estos alimentos restringe el consumo de muchos de ellos. Entonces esto es algo que debemos estar muy pendientes. También el factor económico es un factor importante. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene dinero suficiente, no va a poder adquirir los alimentos que necesita. Hay pacientes que tienen el dinero, pero entonces no tienen la facilidad para preparar esos alimentos o ir a comprar esos alimentos. Entonces es algo que también suele ser una limitante y que a su vez afecta el peso del paciente. Y bueno, para proteger ese peso, para poder disminuir este riesgo, hay algunas estrategias que les voy a compartir brevemente. Número uno, que el paciente consuma calorías suficientes. Y para poder saber cuánta caloría necesita, pues un equipo multidisciplinario como SIGA les va a poder ayudar y guiar para poder estimar las necesidades de su adulto mayor. A su vez, vamos a poder guiarlos para que el paciente pueda estar consumiendo la cantidad de proteínas principalmente necesarias y de buena calidad, saludables, que puedan aprovechar y mejorar su estado nutricional y su calidad de vida. Un consumo variado de vegetales, frutas, consumo de frutos secos es importante para también balancear ese consumo diario. Saber elegir qué tipo de productos lácteos van a consumir, ya sea que tenga alguna restricción o alguna indicación particular en cuanto a la dieta según alguna comorbilidad que tenga, eso es importante y los podemos guiar para que lo logren. Consumir meriendas es sumamente importante y en muchos casos esas meriendas pueden ser
suplidas por algún suplemento que pueda complementar la alimentación que este paciente tiene, porque quizás la dieta que está consumiendo no es suficiente, entonces podemos apoyarnos en algún suplemento que le vaya a servir, y sobre todo que ese plan de alimentación sea un plan de alimentación personalizado, asignado para cada una de las condiciones que el paciente tenga, es lo ideal. Importantísimo, y antes de finalizar, recordar que si un adulto mayor pierde peso, sobre todo una pérdida de peso rápida, fugaz, que no sabemos qué es lo que lo está causando, es importante que un profesional de salud pueda evaluar a este adulto mayor para que podamos determinar cuáles serán las causas y sobre todo cuáles van a ser las estrategias para abordar y corregir esta pérdida de peso. Recuerden, es algo que se presenta, es algo muy frecuente, pero no significa que sea natural o que sea normal. Entonces, el que no sea normal es algo que nos debe preocupar porque hay estrategias que podamos implementar para corregirlo. Importantísimo, la forma más segura y eficiente de perder peso es combinar actividad física con una alimentación saludable y adecuada, una alimentación suficiente. Y en SIGA tenemos un grupo multidisciplinario que podemos orientarlos, mi persona desde el punto de vista nutricional, para poder perder peso de una manera adecuada o ganar peso de una manera adecuada. Y además de eso, tenemos médicos que les van a poder ayudar a prescribir la actividad física que cada uno de ustedes necesita. Entonces, esto es importante, la combinación de ambas disciplinas. Y por supuesto, no recurrir a ningún tipo de dieta de moda o alimento de moda milagroso que nos va a ayudar a mejorar nuestro peso o a protegernos. La dieta siempre debe ser lo más balanceada posible, no debe ser restrictiva y sobre todo debe ser variada en este grupo de la vida. Entonces, sin duda, en SIGA van a poder encontrar todas las opciones necesarias para que podamos guiarlos y que su adulto mayor tenga un estilo de vida saludable. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Saludos.